Muy buenas tardes, queridos y amados hermanos. Bienvenidos a un nuevo programa, a un nuevo tema de su programa Va de Retro Satana. Es un gusto tenerlos nuevamente con nosotros. Gracias, hermanos, a todos los que nos han estado acompañando a través de estos programas de Va de Retro en la página de RAC, Rincón de Apologética Católica. Es un gusto para nosotros contar con su presencia y les agradecemos que domingo a domingo están acompañándonos en estos temas tan interesantes donde hablamos de demonología, de este enemigo real que tiene cada hombre, que es el demonio, y vamos a estar hablando en esta rama, y tenemos a un invitado, hermanos, especial hoy, que contamos aquí con su presencia. Vamos a invitar ahorita a nuestra hermana Xiomara, nuestra hermana que siempre nos acompaña en estos programas, para que ella se presente. Pues mi nombre es Antonio Valencia, pertenezco a la Iglesia Católica. Es un gusto estar con ustedes. Sirvo en una capilla que se llama la Divina Providencia, y ahí doy mi servicio. Pertenezco al grupo de renovación. Muchas gracias, hermanos. Vamos a tener un excelente programa, un invitado especial. Vamos a estar haciendo una entrevista a este hermano, la segunda parte. Vamos a invitar a nuestra hermana Xiomara para que pues también ella se presente, y ahorita que llegue nuestro invitado para invitarlo a la transmisión. Hola, hermana Xiomara. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches, días. Una alegría estar nuevamente junto a todos ustedes, junto a ti, hermano Antonio, en este programa tan maravilloso que nos une domingo a domingo. Muy contenta, vivo y nací en Guatemala, Centroamérica. Estoy acá, feliz de estar compartiendo con todos. Pues sirvo también en la iglesia, más que nada como misionera. Ahorita en estos momentos he estado pues llegando a varios lugares en retiros, ya que abrieron fronteras. Muy contenta de estar sirviendo a todos esos hermanos que me abren sus puertas en la Ciudad de México especialmente. Así que esperamos con mucha alegría este programa, nuevamente esta parte 2, ¿verdad, hermano Antonio? Con nuestro hermano y amigo, ¿verdad? Nuestro hermano y amigo Víctor Gamboa. Así que muy contenta. Pues vamos a esperar un ratito a ver si llega nuestro hermano Víctor, porque se salió de la transmisión. Ahorita estaba aquí con nosotros y se salió, hermana. Sí. Esperemos a ver qué pasó. No sé si se le cayó el internet, pero ahorita esperemos que regrese para meterlo a la transmisión. Hermana Xiomara, pues vamos a recordar un poco de la entrevista a nuestro hermano Víctor Gamboa, la anterior, donde nos estuvo hablando de esta caída de los ángeles a demonios, cómo nuestro Dios pues crea a estos seres angélicos, y se revelan algunos seres angélicos, y en esa rebelión pues caen, deciden en su propia voluntad pues no servir a Dios, y pues ellos también quieren asociar al hombre en esta rebelión, hermana Xiomara, y pues eso es lo que intentan, tentando a los hombres para apartarlos de ese plan de salvación que tiene Dios para cada uno de nosotros. ¿Verdad, hermana? Así es. Tristemente, pues una tercera parte de toda esos ángeles, ¿verdad? Deciden, como tú bien dices, por voluntad propia, por libre albedrío, pues renunciar a Dios por soberbia, dirigidos y liderados por el diablo. Y pues de manera lamentable vemos esa situación, y a partir de ahí se han dedicado a apartar al hombre de Dios, de su plan de salvación. Lo que ellos quieren es, pues eso, evitarnos llegar a la vida eterna, llegar al cielo, y también pues lastimar a Dios, porque a Él no lo pueden lastimar, no lo pueden vencer, perdón, no lo pueden vencer, y lo lastiman a través de quitarnos a nosotros la oportunidad de llegar al cielo y vivir junto a la familia trinitaria, de tener esa visión beatífica para lo cual fuimos creados. Evitar que amemos a Dios
Así que es muy duro saber esta labor y es lo que hacemos en este programa, presentar quién es él, quiénes son sus seguidores, sus secuaces y cómo nos apartan del camino. Eso es lo que nosotros debemos comprender, entender y saber qué armas tomar para que evitar que nos aleje las mismas situaciones de la vida, los ataques del enemigo, nos alejen de Dios. Pues gracias, hermana Xiomara. Ya está aquí nuestro hermano Víctor, nuestro invitado, y vamos a invitarlo pues aquí en pantalla para que él se presente y pues darle la bienvenida. Bienvenido, mi hermano Víctor, ¿cómo está? Gracias, mi querido hermano Antonio. Gracias, mi querida hermana Xiomara. Es un placer estar aquí con ustedes nuevamente. Yo muy feliz y es para mí el honor de poder compartir con ustedes en esta pequeña charla sobre un tema tan importante como lo es la demonología en términos generales. Entonces, el placer es para mí en realidad. Gracias. Pues muchas gracias, hermano, por estar con nosotros. Como les comentábamos al público que nos sigue, a nuestros hermanitos que nos siguen semana a semana en este programa de Va de Retro Satana, pues es la segunda entrevista. Nuestro hermano nos estuvo hablando de esos ángeles caídos, de sus nombres, cómo tratan de apartar al hombre de este plan que tiene Dios para cada uno de nosotros, nos quieren asociar a su rebelión. Y hoy, hermanos, pues nos vamos a enfocar un poco más a esta rama de la angelología, hermano Víctor. ¿Qué opina? No, fantástico, porque hemos estudiado mucho la demonología, ¿no? Ahora vamos a estudiar un poquito de la contraparte, ¿no? Que no deja de ser menos fantástico, al contrario, es maravilloso. Son los ángeles buenos, ¿sí? Los que perseveraron en el amor a Dios. Así que qué mejor que analizar un poco de ellos, ¿no? Angelología, el estudio de los ángeles buenos. Entonces vamos a ver qué sale en este programa. Esperemos que sea de mucho provecho para todos los hermanos que nos están escuchando en este momento. Seguro pues que muy sí. bien. Es un gusto, hermano Víctor, que esté con nosotros y aprovecharnos de sus conocimientos para aprender todos juntos y todos nuestros hermanos que están ahí en pantalla. Ahí los invitamos a que pongan sus comentarios, sus dudas. Estaremos analizándolas. Por ahí tenemos un correo y se me olvida, pero los vamos a estar poniendo ahí en el link cuando compartamos el video, para que ustedes nos manden sus dudas al correo de Va de Retro Satana. Abrimos un correo especialmente para este programa. Pues, hermana Xiomara, pues adelante con esta entrevista, si quiere, si gusta hacerle pues esta primera pregunta a nuestro hermano que está aquí de invitado, y que lo vamos a aprovechar al máximo. Claro que sí, muchísimas gracias. Qué honor el poder hacer la primera pregunta. Hermano Víctor, yo he leído algunos libros, pero quisiera que tú me lo aclararas, que hay una naturaleza divina, ¿verdad? Una angélica y una humana. ¿Es así? Sí, cuando hablamos de naturaleza es, o lo que podríamos nosotros decir como la esencia del ser, ¿ya? Dios tiene naturaleza estrictamente espiritual. Los ángeles y los demonios también, estrictamente espiritual. En ellos no hay nada corpóreo. En cambio, nosotros, los seres humanos, tenemos una naturaleza tripartita, es decir, espíritu, alma y cuerpo, ¿no? En función de eso es que nosotros somos inferiores a los ángeles, porque ellos son solo de naturaleza espiritual. Eso los hace superiores. Pero ojo, en naturaleza, en cuanto a la dignidad, nosotros somos superiores. ¿Por qué? Porque nosotros somos, aunque también los ángeles son hijos de Dios, nosotros también, pero la diferencia es que nosotros somos creados a la imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Ese título, a imagen y semejanza de Dios, que aparece en el libro del Génesis, capítulo 1, es un título que solo, es un privilegio, un honor que solo lo da Dios al ser humano. No le da a los animales, tampoco le da a los ángeles, ¿no? Entonces, esa es nuestra naturaleza, tripartita, cuerpo, alma y espíritu. Hay teólogos que suelen unificar al alma y al espíritu como una sola cosa. Sin embargo, otros no. Los diferencian. El alma vendría a ser aquello que le da la vida al hombre, lo que insufló Dios al momento de crear al hombre, ¿sí? El alma.
Por eso dice, llegó el hombre a ser un alma viviente, ¿sí? Y el espíritu vendría a ser aquella parte que nos une a Dios. Ese es el ruach, lo que nos une a Dios. Es por eso que se dice que los animales no tienen espíritu. ¿Por qué? Porque ellos no tienen esa conexión directa con Dios. El espíritu es lo que a nosotros nos hace imagen y semejanza de Dios. Y el cuerpo, pues evidentemente es la materia, lo que nosotros podemos tocarnos, ¿verdad? Nuestros brazos, nuestros pies, etcétera, etcétera, que es lo que eso no tiene Dios. Cuando se dice que somos creados a imagen y semejanza de Dios, evidentemente no se refiere a la parte física, ¿verdad? Porque repito, Dios es solo espíritu. Se refiere a la dignidad en cuanto a los valores, a los principios, al amor, a la misericordia, al perdón, etcétera, etcétera. Es decir, todos esos atributos que también los tiene Dios, en ese sentido. Hay algo que es importante entender que a muchos sacerdotes, e incluso eminentes sacerdotes, mencionan que la naturaleza, y yo lo dije aquí en el programa anterior, que la naturaleza de los seres angelicales, es decir, ángeles buenos, y también de los demonios, la naturaleza es angélica. Reitero, eso es un error, ¿sí? Porque el ser ángel está basado en cuanto a su función, no a su naturaleza, ¿sí? Por eso es que nosotros vamos a entender que la palabra ángel viene del hebreo malak, que significa mensajero. Entonces, cuando un ser espiritual, bueno o malo, aunque casi los malos obviamente que no, cumplen la función de llevar mensajes de Dios hacia el hombre, ¿verdad? Eso es lo que nosotros llamamos ángeles. Por eso que a los seres espirituales buenos les llamamos ángeles. ¿Por qué? Porque ellos cumplen esa función, además de otras funciones. Los ángeles tienen varias funciones, pero entre ellas es llevar los mensajes de Dios. Alguien dirá, pero Dios es omnipresente, omnisapiente, ¿por qué necesitará de los ángeles para llevar mensajes? Ya. Bueno, Dios evidentemente no necesita de nadie, pero Él mismo ha decidido en su infinita misericordia y en su infinita sabiduría utilizar estos seres espirituales para llevarnos mensajes, los ángeles, ¿ya? Entonces, por eso es que yo les digo, un demonio, al menos que en rarísimas ocasiones lleve un mensaje de Dios, que sí puede pasar en los exorcismos, lamentablemente Luis no está aquí, Luis sabe aportar mucho de eso, ahí se le puede decir que ese demonio es un ángel, o que actúa como un ángel, no sé si me hago entender, pero mientras tanto, no. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo esa función, ¿sí? Yo sé que esto es algo que quizás a algunos les cuesta un poco aceptarlo. ¿Por qué? Porque a lo largo de la tradición siempre nos han enseñado que los ángeles y que los seres espirituales buenos y los seres espirituales malos siguen siendo ángeles. Como reitero, hay sacerdotes muy eminentes que dicen, no, bueno, por muy demonio que sea, no ha perdido su dignidad de ángel. No, es que el ángel es una divinidad, es una función. Y en virtud de eso les voy a mencionar al gran Papa Gregorio Magno, ¿sí? Para que no digan que Víctor está loco. El Papa Gregorio Magno dijo lo siguiente: aquellos santos espíritus de la patria celestial son siempre espíritus, pero no siempre pueden ser ángeles, ya que solamente lo son cuando ejercen el oficio de mensajeros. Yo creo que las palabras de Gregorio Magno, del San Gregorio Magno, es clarísimo. Y como para un toque final, San Agustín va a decir lo siguiente: el nombre ángel es nombre de oficio, no de naturaleza, ¿sí? Si preguntas por el nombre de esa naturaleza, se te va a responder que es espíritu. Si preguntas por su oficio, se te va a decir que es un ángel. El ángel es, pues, un ser espiritual y solo espiritual. Yo creo que está claro, ¿verdad? Entonces, ya entendemos nosotros cuál es la función de estos seres, angélica, pero de naturaleza espiritual. Ok, muy interesante, muchas gracias, Víctor, porque tenía esa duda, por lo mismo, porque hay libros que mencionan las tres naturalezas y hay otros en que no las mencionan. E incluso he escuchado prédicas de sacerdotes y eso me había ocasionado un poco de ruido, ¿no? De confusión. Así que muchas gracias. Y también vemos pues que existe otra naturaleza, pero esta naturaleza, ¿cómo la podríamos explicar? Yo sé que esta no se puede explicar, hermano Víctor, pero se podría pues poquito tratar de explicarla, esa naturaleza divina.
pues que sobrepasa sobre todas. Hermanito, al menos a mí se me fue la señal. No sé si me puedes repetir la pregunta, por favor. ¿O se me iría a mí? No. Fue a Víctor a quien se le fue. Sí, Sí, porque toda la imagen, todos. Sí, hermano Víctor, digo que si nos pudiera explicar, pues, un poco sobre esta naturaleza que está por encima de todos, sobre la naturaleza divina, que pues sabemos que en esa naturaleza divina es un solo Dios verdadero en tres personas distintas. Sí, es un poco complejo de entender esto porque es verdaderamente un misterio, ¿sí? Es un misterio. La palabra misterio en teología no significa algo oculto, sino que significa una revelación, ¿sí? Y como ustedes se pueden dar cuenta, en toda la revelación veterotestamentaria, es decir, Antiguo Testamento, se van a dar cuenta que la Trinidad como tal no aparece, salvo en rarísimas ocasiones y de una forma un poco velada, ¿sí? Por ejemplo, cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿sí? Eso es el ejemplo más común que podemos citar. Dios, que es uno solo, habla en plural, como que si estuviera al lado de alguien. Evidentemente no pueden ser los ángeles, porque los ángeles son seres creados y no creadores. Entonces, tampoco podemos hablar que se trata de un panteón de divinidades donde Dios está hablando con otros dioses para ponerse de acuerdo en la creación de la humanidad. Estaríamos cayendo en el error del politeísmo. Y todos nosotros sabemos que el judaísmo, que es nuestra religión madre, ¿verdad? De la cual nosotros venimos, nuestras raíces, es una religión monoteísta. Eso no quiere decir que nunca haya caído en el politeísmo, sí lo ha hecho. Y es precisamente por eso que la revelación divina trinitaria en el Antiguo Testamento ha estado un poco velada. ¿Para qué? Para evitar que el pueblo que aún no se encontraba bien adoctrinado, que no se encontraba todavía bien instruido en el tema de la divinidad, en el conocimiento de Dios, ¿verdad? Porque constantemente caían en las distintas culturas paganas como Babilonia, como Persia, e incluso como la Roma mismo. Eso hacía que esta gente constantemente trajera, cuando venían post-exilio, todas estas creencias, culturas, lenguas. El arameo, por ejemplo, el arameo es una lengua pagana, ¿verdad? Que viene de Babilonia y la traen para acá. Asimismo, creencias, mitologías. La Mesuzá, por ejemplo, es una tradición sumeria, que la van a traer al pueblo judío y la van a adaptar al judaísmo. Asimismo va a pasar con el tema del politeísmo. Entonces, para evitar que la gente del pueblo de Israel crea que Dios era varios dioses, es que el asunto de la Trinidad está velado en el Antiguo Testamento. Solo con la venida de Jesús, que tampoco es algo rápido, ¿no? Es un proceso lento que se va dando. Por momentos el apóstol Pablo habla de Jesús como Dios, pero por momentos también va a hablar de Jesús como un hombre, porque es que no se quiere llegar a confundir a la gente. Entonces es poco a poco, este es un proceso. En el Nuevo Testamento ya se va viendo la divinidad de Jesús, ¿sí? La divinidad. Pero todavía no se la ve en esa divinidad tripartita, excepto un solo texto bíblico de Mateo, donde se dice pues que vayan y bautícese en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Creo yo que ese es el único texto bíblico donde se habla de la Trinidad en forma en conjunta. Hay un texto en una epístola de Juan, pero hoy sabemos nosotros que es una interpolación cristiana. Pero ese texto de Mateo sí. Y aún así, como se pueden dar cuenta, y nosotros lo utilizamos como un texto trinitario, no está de una forma tan explícita como tal. Es decir, Dios es Padre, Hijo y Espíritu. No lo vamos a encontrar. Solo con el desarrollo posterior de la iglesia, las enseñanzas de los apóstoles y los santos padres, es cuando vamos poco a poco a entender la divinidad tripartita de Dios. Es un solo Dios, pero en tres naturalezas, en tres personas, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Qué hermoso, hermano Víctor. Se me vino pues a mi cabecita sobre la pedagogía de Dios, cómo se va revelando poco a poco, pues llevando a sus hijos lo que pueden soportar para no confundirlos. Por eso dice allá en Gálatas 4:4, cuando llegó la plenitud de los tiempos, cuando ya estábamos preparados para recibir a la segunda
persona de la Trinidad, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Es una hermosura cómo Dios va educando a sus hijos, a su pueblo, y pues gracias a esos santos que se nos ha revelado a través del Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, que más que entenderla, hay que adorarla. Porque yo una vez, hermano, le quise dar vueltas a mi cabecita y haga de cuenta que sentí que el Señor me dijo, hasta aquí puedes llegar, ya no sigas más. Me viene a la mente también, creo que San Agustín, cuando estaba dándole vueltas a su cabeza y se encuentra ese niño que le echa agüita al pozo y ¿qué haces, chamaco? Dice, voy a cambiar toda esa agua para acá. Eso es imposible. Y le contesta el niño, pues con Dios le da su mensaje, le dice, pues es más imposible entender eso que quieres entender. Y pues sí, nosotros más que entender, pues hay que adorar a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues vamos a invitar a nuestra hermana Xiomara para que nos dé su punto de vista. Pues me encanta escuchar a Víctor con toda su explicación acerca de esta familia trinitaria, que es, como decías tú, hermano Antonio, más que aceptarla, adorarla, amarla y luchar. Y qué bien saber de que tenemos a todo este ejército de ángeles que nos ayudan a llegar al cielo, que son los que combaten con nosotros para eso, nos ayudan, ¿verdad? Cada uno con su función, como decía el hermano Víctor. Y eso me lleva a preguntarte, Víctor, acerca de esa jerarquía de los ángeles que nos habla San Pablo. Si tú nos pudieras explicar, ahondar, porque vemos que hay divisiones, clasificaciones que San Pablo nos da. ¿Qué nos puedes contar acerca de eso? Por favor, instrúyenos sobre eso. ¿Cómo no? Ya, antes de la pregunta, mi querida Xiomara, quiero hacer dos argumentaciones. Una, para las personas que nos están escuchando y desean profundizar en el tema de la Trinidad, yo les aconsejo, y pueden encontrarlo en Google, está a libre acceso, el libro de Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Es maravilloso. Ahí verdaderamente está todo acerca de la teología propia, es decir, de la divinidad estrictamente del Padre, pero también de la Trinidad. Así que pueden descargarlo en Google, pueden poner Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino y lo descargan en PDF. Increíble. Segundo, como dije, en las Escrituras no se menciona la palabra Trinidad en el Nuevo Testamento. Y las referencias son bien, pero bien implícitas. Sin embargo, un ejemplo histórico que nosotros tenemos para saber que el cristianismo primitivo ya creía en la Trinidad es el documento llamado la Didache, que es un documento escrito en griego que se cree desde el punto de vista histórico que fue escrito incluso que algunos evangelios. Me refiero al Evangelio de Lucas y el Evangelio de Juan. Didache significa doctrina o enseñanza de los 12 apóstoles. Y este texto habla sobre la Trinidad, menciona la Trinidad y no solo eso, también menciona el bautismo de niños, ¿sí? Y es un documento que, vuelvo a repetir, es anterior e incluso a 2 evangelios y a muchas cartas, algunas cartas, tanto paulinas como petrinas y jónicas. Ya. Ese también lo pueden encontrar incluso también en Google, por si acaso, la Didache. Bien, el tema de la jerarquía. Asimismo, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo y en el Nuevo Testamento no hay un orden jerárquico para estos seres, no lo hay, hay que ser honesto. No podemos decir, a ver, la Biblia a mí me da un orden jerárquico y bueno, ya a raíz de eso yo ya no tengo que armar ningún rompecabezas y todo está facilito. No es. Se va a hablar de distintas jerarquías, sí, pero una van a estar aislada de la otra. Una estará en un libro, otra en otro libro a lo largo de todas las escrituras. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a tener los que son los serafines, arcángeles, etcétera, etcétera. Pero ya les voy a nombrar de eso. Lo cierto es que no está estructurado. Es más, el mismo Pablo, San Pablo, Saulo de Tarso, que es el que más va a hacer referencia a la jerarquía tanto angélica. Claro, cuando hablamos de jerarquías, ángeles y demonios es la misma, por si acaso. No son jerarquías diferentes, es la misma, ¿sí? Lo va a hacer tanto en Efesios como en Colosenses, pero si se dan cuenta, una difiere de la otra. Es decir, como que no concuerda. Porque la intención de Pablo no es decir, esta es la estructura jerárquica de cada ángel. No, la intención de Pablo es decir que existen jerarquías sin darle mayor importancia a cuál es la primera, cuál es la segunda, cuál es la más poderosa. Eso no existe en las escrituras. ¿Ya? Primer punto. Segundo punto.
nosotros podemos entender que el ángel más poderoso, más fuerte, por así decirlo, jerárquicamente hablando, es Satanás. Eso está claro, no hay otro por encima de él, ¿sí? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de polo a polo. En el Antiguo Testamento empezamos con el Génesis, se menciona la serpiente, es verdad, no se menciona el diablo como tal, con un nombre propio, precisamente por el mismo motivo de la Trinidad que ya mencionamos en un principio, para evitar un falso dualismo de un Dios bueno llamado Yahvé con un Dios malo llamado Satanás. Para evitar eso, se omite el nombre Satanás y se dice que el mal es la serpiente. Y el otro polo, que es el Apocalipsis, ¿verdad? En el capítulo 12 y 13 ya vamos a ver que esa serpiente o gran dragón no es otra cosa más que el mismo Satanás. Aquel que tienta a Jesús en el desierto es el diablo. ¿Quién es el diablo? Satanás. A Jesús se lo va a inculpar de expulsar demonios por orden de un demonio llamado Beelzebú o Belzebú, como lo conoce. Para nosotros es un demonio totalmente diferente, ¿ya? Entonces, eso no quepa la menor duda. Este es el ángel principal. El ángel, ¿qué jerarquía pertenece a él? La Biblia no dice ninguna referencia a qué jerarquía pertenece a él. Solo la tradición católica, la tradición cristiana, nos enseña que él pertenece a la jerarquía de querubín. ¿En qué se basa la iglesia para decir que pertenece a la jerarquía de querubín? En los análisis que hizo primero Orígenes y segundo San Jerónimo. San Jerónimo principalmente hizo énfasis en que el texto de Isaías, ¿verdad? Capítulo 12 con el de Ezequiel 28 hacen referencia a Satanás. Oh Lucero, ¿cómo has caído de los cielos? Tú que caminabas sobre estrellas resplandecientes, sobre esmeraldas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Tú que has batido generaciones, etcétera. Esos textos, porque todo texto tiene un sentido literal, que es el más obvio, y un sentido interpretativo, que es el menos obvio, pero que eso no quiere decir que no sea real. Entonces, el sentido obvio es el literal. ¿A quién se refiere? Al rey de Tiro. Eso está claro. Isaías. Pero en esa segunda interpretación, y aquí sí ya entra la interpretación que le da San Jerónimo, es que ese ángel, Lucero, del cual saldría el latín Lucifer, es Satanás. ¿Ok? Y en virtud de ese texto, junto con el de Ezequiel 28, es que se dice que él es un querubín. Pero en realidad no lo sabemos. No sabemos a qué jerarquía pertenece como tal, salvo la interpretación, que no es dogma, interpretación del padre San Jerónimo de Estridón, un erudito, un eminente sacerdote. Ahora, como dijimos, no hay una estructura jerárquica. Sin embargo, Dionisio el Exiguo, un monje del siglo VI, él va a proponer una jerarquía basándose en los textos de Efesios, capítulo 6, versículo 10 en adelante, y el de Colosenses, que yo le mencioné, capítulo 1, versículo 15 en adelante. Repito, si ustedes leen esos dos textos y hacen un análisis, van a dar cuenta que uno difiere del otro. No es mucha la diferencia, pero por ejemplo, sí va a diferir. Por ejemplo, Colosenses no va a nombrar a las virtudes, pero sí lo va a mencionar Efesios. Y no están estructurados igual. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer Dionisio? Él va a decir que hay una jerarquía angélica dividida en tres partes. La jerarquía suprema va a corresponder a los serafines, querubines y tronos. De arriba hacia abajo, serafines, querubines y tronos. Los serafines vendría a ser la jerarquía más elevada. ¿Por qué? Porque son aquellos que están directamente con Dios, aquellos que se comunican con Dios directamente, están en el trono de Dios, rodean el trono de Dios. Isaías capítulo 6, versículo 2 menciona a los serafines. ¿Sí? Si mi mente no me falla ahora, el único texto bíblico de toda la Biblia que menciona a los serafines es Isaías. ¿Sí? Ojo con eso. En el Nuevo Testamento no se menciona. Pablo nunca menciona a los serafines, por si acaso. Ni en Efesios ni en Colosenses. ¿Ya? Ok, primera jerarquía, serafín. Estoy hablando de arriba hacia abajo, es decir, del más elevado hacia el menos. Serafín. Luego vienen los querubines. Los querubines están mencionados en Hebreos capítulo 9, versículo 5 y en Ezequiel 28 como
yo les mencioné, Creo que se le está yendo un poquito la a este señal. querubín es que la Hermano Víctor, iglesia la atribuye. hermano Víctor, no te hemos escuchado. A partir de los querubines no pudimos escucharte. ¿Me escuchas? Como que se te está cortando un poquito la señal. Ya se fue nuestro hermano. Y estaba tan interesante sobre la jerarquía angélica. Pero qué interesante, hermano Antonio, de verdad, el poder reconocer todos estos temas. Y ya ves que el hermano Víctor nos lo dice no solamente con la Sagrada Escritura, sino que con todo lo que han estudiado a lo largo de los siglos nuestra Santa Madre Iglesia. Es impresionante. Sí, fíjate, hermana Xiomara, yo hice un estudio sobre los coros angélicos, sobre esta jerarquía, sobre los 9 coros. Cada 3 coros, pues constituyen un nivel jerárquico, como ahorita nos estaba diciendo nuestro hermano, que están divididos en 3, la jerarquía suprema, donde están estos 3 coros, querubines, serafines y tronos. La jerarquía media, dominaciones, virtudes y potestades. Y hice un estudio, yo ya tengo ahí mi videíto sobre esta jerarquía y por eso lo que mi hermano Víctor está comentando, lo que mi hermano Víctor está comentando, pues ya tenía un poco de conocimiento porque hice un estudio sobre esta jerarquía de angélica. Adelante, hermano Víctor. Sí, desde querubines, hermano, por favor, que no pudimos escucharte. Querubines. Ya, ok. Desde querubines, ¿no? Entonces, como vuelvo a repetir, la tradición de la iglesia nos enseña que Satanás es un querubín, ¿ok? Pero observen que querubín no aparece en la lista jerárquica que ofrece Pablo, ni en Efesios ni en Colosenses, ¿ya? Luego siguen los tronos. Los tronos van a aparecer en Colosenses capítulo 1, versículo 16, pero tronos no va a aparecer en Efesios, ¿sí? Esta es la jerarquía suprema, las 3 primeras. Observen que tronos, virtudes, potestades tienen nombres terrenales, incluso nombres guerreros, ¿sí? Dominaciones, etcétera, ¿no? Bien. Vamos a la jerarquía media. La jerarquía media tenemos a dominaciones. Las dominaciones van a aparecer en Efesios y en Colosenses. Las virtudes, ¿verdad? Y por último, las potestades. Estas 3 jerarquías van a aparecer en Efesios y en Colosenses, excepto virtudes que no va a estar en Efesios, ¿ya? Y luego tenemos a la jerarquía inferior, que son los principados, asimismo aparecen en Efesios y en Colosenses. Y luego tenemos a los arcángeles y ángeles, que estos ya son más universales. Esto ya lo vamos a ver a lo largo de las escrituras, pero atentos, atentos. Arcángeles. Solamente hay un texto bíblico donde se menciona un arcángel. Uno solo, y es la epístola de Judas, versículo 9. Recordemos que Judas no tiene capítulos, es solo versículos. Es el texto más pequeño de la Biblia. En el versículo 9, Judas menciona una pelea, una batalla épica. ¿Entre quién? Entre el diablo, el cuerpo de Moisés. ¿Ya? Entonces, es este único texto bíblico donde aparece el título de arcángel. Ni a Miguel, ni a Rafael se le menciona como arcángel en toda la economía de la Biblia. Pero la tradición de la iglesia nos enseña que hay 3 arcángeles. ¿Sí? Pongo a disposición los 2 conceptos. ¿Ya? No hay, como dice la nueva era, 7 arcángeles, 12 arcángeles, y se inventan nombres, ¿sí? Que los van a sacar de libros apócrifos judíos, pero también los van a sacar, de la vagancia de la mente humana. ¿Ya? Eso no existe. Nosotros como cristianos tenemos que atenernos a lo que nos dice qué cosa, las escrituras. Ahora, eso no quiere decir que por ahí un nombre aparezca.
Creo que ya vamos a hablar acerca de los nombres. Sí, un nombre aparezca. ¿Por qué? Porque esas son revelaciones de los exorcismos que ya vamos a hablar. Pero en todo caso, en cuanto a la jerarquía, tenemos que arcángel solo hay uno. Rafael y Gabriel es mencionado como ángel. Ahora, la pregunta lógica. Si se supone que Satanás es un querubín, ¿sí? De acuerdo con lo que dice la iglesia, no la Biblia, porque la Biblia sí poderoso y superior a todos los ángeles, ¿sí? O sea, por sentido común, si es el ángel más superior mencionado por las Escrituras, debería ser un serafín. Ya. ¿Qué respuesta nos da Santo Tomás de Aquino a esto? Y por consiguiente el padre José Antonio Cortea, que basa sus estudios en lo de Santo Tomás de Aquino, en su libro Summa Demoniaca. Que la jerarquía del demonio no influye ni en la gracia ni en la malignidad. No es el ángel más perverso, pero eso no quiere decir que sea el más fuerte en cuanto a jerarquía. Les pongo un ejemplo humano. Un simple oficial de policía, un cabo, puede ser mucho más perverso, que tiene mayor jerarquía, más autoritario, el que tenga. En ese sentido, Satanás es un querubín y no un serafín. Lo mismo pasa para los ángeles buenos. Un ángel bueno, un ángel de una simple jerarquía llamada, por ejemplo, ángel, ¿sí? Puede ser más santo que un ángel de jerarquía seráfica. Porque la santidad no está basada en la jerarquía, sino en la gracia. ¿Ya? No sé si quedó claro. Sí, sí, sí. No hay confusión, ¿verdad? Ya. Sí, sí, claro. Podemos entender por qué la iglesia, ya que Satanás es un querubín, cuando en teoría, entre comillas, debería haber sido un serafín, porque es el ángel principal. Claro, es el ángel principal en cuanto a maldad y poder, más no en jerarquía. ¿Ya? Entendido, entendido. Excelente. Hermano Víctor, una pregunta. Hay personas, yo he escuchado que hablan acerca de que hay ángeles dentro de estos 9 coros o clasificaciones o estructura que están dedicados específicamente, por ejemplo, a un país. No recuerdo si son las dominaciones, incluso que son como, su papel es como de un reinado. Nada que ver esto es esto no tiene nada que ver o sí. Bueno, yo siempre empiezo por la Biblia, ¿no? Es lo más lógico. Bíblicamente eso no existe, ¿ya? Bíblicamente eso no existe. En segunda importancia, ¿la iglesia nos ha enseñado eso? Tampoco, en lo absoluto, nada. Los ángeles son universales, están a la disposición del ser humano en completo, no están para... Dios no le va a decir a un ángel tal, a ver, tú me vas a cuidar esta región de América del Norte, tú te vas a ir a largo allá a la región de América del Sur. No, eso no existe, ¿ya? Okay. Sin embargo, hay algunos sacerdotes exorcistas que sí creen, ¿sí? Y no solamente creen, sino que enseñan este tipo de argumentos. Los respeto, no los comparto. Vuelvo a repetir, no los comparto por la sencilla razón de que la Biblia a mí no me enseña nada de eso. Ni tampoco la iglesia. Pero en todo caso son argumentos de algunos exorcistas, argumentos muy aislados, ¿ah? Basados quizás en una revelación de un exorcismo, puede ser, en alguna experiencia, puede ser, pero en todo caso no deja de ser una revelación privada en un exorcismo, ¿sí? Eso no quiere decir que necesariamente tenga que cambiar toda la estructura de la enseñanza de la iglesia por una revelación privada. En todo caso, eso es muy manejado también en el mundo de la nueva era. En el mundo de la nueva era hay una angelología mucho más extensiva, pero eso no quiere decir que sea completa, no, al contrario, hay muchos añadidos que son irreales, ilógicos, que se escapan de la verdadera teología y que entran solamente en el campo de la imaginación, yo diría, y disculpando la expresión, por todo respeto, hasta de la ridiculez, pero es así, sí, es así.
No hay un análisis teológico verdaderamente profundo, ¿sí? Y es ahí que vamos a ver elementos muy extraños, ¿no? Yo he escuchado, nunca doy nombres, evidentemente, por respeto, pero a sacerdotes que dicen que hay demonios que cuidan las galaxias, por ejemplo, que cuidan las galaxias, otros que cuidan los bosques. Vamos, hay creencias muy antiguas, por ejemplo, los judíos creían que los demonios habitaban en los desiertos. Ahora entendemos por qué Jesús fue tentado en el desierto por el diablo, ¿sí? O por qué, por ejemplo, cuando Rafael expulsa a Asmodeo, ¿verdad? Y lo saca a Asmodeo, que quería matar a Tobías, perdón, ¿a dónde va a parar? Al desierto, a orillas del Mar Muerto, del Mar Rojo, perdón. Entonces, siempre vamos a ver esa relación entre el demonio y el desierto. Dios no excluyó de ella culturas, tradiciones, folclore, mitología, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por ejemplo, se creían también que los grandes demonios habitaban en las grandes aguas. ¿Sí? El Leviatán, por ejemplo, es un ser mitológico, al menos les hablo desde el primer instancia, desde el punto de vista teológico, como tal. Es un ser que parte de la cultura sumeria. ¿Sí? Y se creía que este ser mitológico habitaba en las aguas profundas. ¿Ya? Que dicho sea de paso, la forma en la que nos los menciona nos da a entender que probablemente sería lo que hoy día más o menos, de lo que nosotros conocemos, podría ser parecido a un hipopótamo, más o menos. ¿Sí? Pero vamos, eso es un ser mitológico de la cultura sumerio-babilonia. Ahora, ¿qué pasa con los exorcistas modernos que dicen algún día haber expulsado algún leviatán? Entonces, eso ya son criterios de los exorcistas. Me gusta poner las dos partes, por si acaso, no, trato de ser lo más imparcial posible, desde el punto de vista de la teología y desde el punto de vista de la historia, ¿sí? Y ya queda a juicio de cada una de las personas que nos oyen, pues, analizar, ¿no? Analizar y decir, bueno, a ver, yo creo que me quedo con esta parte, la veo mucho más convincente que a la parte histórica, o me quedo más con la parte teológica. Eso ya queda a criterio de quienes nos escuchan. Aquí hacemos academia, es decir, teología, y todo lo que está a la disposición, ¿ya? Entonces, se creía eso, se creía que los demonios habitaban en los desiertos. Y en nuestra cultura también, si usted no va a los lugares oscuros donde hay cuevas, ¿verdad? ¿Qué es lo que se cree? Que hay demonios o fantasmas, ¿sí? Por ejemplo, hay una anécdota histórica, claro está, y disculpen que me aleje un poquito. Cuando se descubren los rollos del Mar Muerto, ¿sí? Aquellos monjes, perdón, aquellos pastorcitos beduinos, ¿verdad? Que encontraron estos famosos rollos del Mar Muerto allá por el año de 1945, si mi mente no me está fallando. En esas cuevas donde ellos creían que ahí vivía el tal Saitán. ¿Saben quién es Saitán? Es Satanás, ¿sí? El tal Saitán, ¿ya? Entonces miren cómo estas creencias no solamente están en el pueblo judío, en el pueblo cristiano, incluso en el pueblo islámico. Eso pasa así siempre. Okay. Eso, mis queridos amigos. Muchísimas gracias, qué interesante. Y es increíble mientras tú estabas hablando cómo realmente toda esta nueva era se ha infiltrado en la iglesia a niveles incluso, como tú lo dices, de presbíteros. ¿Cómo se ha metido? Porque, y te lo preguntaba porque de hecho yo lo he leído, lo he visto, lo he escuchado de periódicos católicos, ¿verdad? O de páginas web católicas que pues empezaron muy serias y que a lo largo, y como pues invitan a las personas a que escriban artículos, entonces se ve, se lee y se escucha de todo. Así que qué interesante saber y te agradecemos mucho el que pues nos puedas encaminar a nosotros y a toda la audiencia a lo que realmente pues dice la fe, dice nuestra iglesia y gracias. Y eso me lleva a pensar, hablando de la nueva era, acerca de el papel de nuestro ángel custodio. Yo realmente he de confesarme aquí que aunque sabía que pues lo tenía y que estaba conmigo, pues realmente no sé si podría decir esto, desperdiciaba su protección, su ayuda, su apoyo. Eh, no le hablaba, no dialogaba con él, no le pedía su intercesión. Eh, y pues recientemente, te digo que a lo largo de unos 2 años he empezado a sentir su compañía, pues a pedirle su intercesión. Y ahorita aprovechándote acá, quisiera hacerte esa pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es el papel del ángel custodio en nuestra vida
y cómo hace ese match, como tú bien lo haces, con la Sagrada Escritura. Como siempre, empezamos con la escritura. Bien. A ver, las escrituras no nos van a decir de forma explícita, ay, tú tienes un ángel guardián, ¿sí? Eso no nos lo va a decir de forma explícita. Ser honesto es lo primero, ¿no? Pero, es fácilmente entendible, comprendible que tenemos ángeles que nos custodian. Eso está claro. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy, muy bonito que me gusta. Cuando a Jesús lo van a prender en el huerto de Getsemaní, la soldadesca romana, recuerden que eso era un monte, eso es oscuro, no hay luz, iban con antorchas los soldados romanos. Entonces, cuando lo van a prender, no sabían quién era a quién tenía que aprender, porque todos iban vestidos de blanco, todos eran barbudos, así que los soldados romanos no sabían a quién tenían que aprender, ¿verdad? Y por eso que ellos se van a guiar con la señal que le da Judas, ¿no? A quien yo le dé el beso, a ese tendrán ustedes que escoger. Bien, en el momento en que lo van a capturar, ¿verdad? Aparentemente Pedro, trata de impedir que lo capturen, ¿sí? Y es ahí que se va a armar una revuelta, ¿no? Recuerden que le va a cortar la oreja de un soldado que después, por los textos apócrifos, sabremos que ese soldado se llama Malcolm, ¿ya? Jesús le dice, hey, detente, tú no vas a impedir que siga adelante el proceso de la redención. ¿O acaso tú no crees que yo le puedo pedir a mi Padre que envíe 12 legiones de ángeles para que me protejan? Vamos, Jesús es Dios, no necesitaba la protección de nadie, pero Jesús está como un hombre en ese momento, como lo dice Filipenses, ¿no? Dos naturalezas, divina y humana. Y Jesús se siente protegido por los ángeles, siendo Dios, ¿sí? Y él dice, ¿acaso no crees que yo le puedo pedir a mi Padre que me envíe 12 legiones de ángeles? Esa es una. Dos, cuando Jesús vence las tentaciones del demonio, del diablo, en el desierto, ¿qué es lo que hacen estos ángeles? Lo consuelan, dice, y vinieron y lo consolaron, ¿sí? Ahí nomás tenemos dos textos bíblicos que nos enseñan a nosotros, hay muchos más, claro está, que nos enseñan cómo estos ángeles nos custodian, nos protegen, ¿ya? Ahora, ¿quién es el primero en decir que tenemos un ángel custodio, ya un ángel personal? Xiomara tiene un ángel, Antonio tiene uno, es San Jerónimo. A San Jerónimo le vamos a deber un montón de enseñanza, ¿verdad? Posterior, evidentemente, a la redacción de las escrituras e incluso algunas interpretaciones del siglo I. San Jerónimo es verdaderamente un auténtico cristiano, en todo el sentido de la palabra. Y él es el que nos va a dar gran enseñanza de lo que nosotros hoy día profesamos. Jerónimo es el que va a decir que nosotros tenemos un ángel guardián. Él es el primero, ¿ya? Y a raíz de eso se enseña que todos tenemos un ángel guardián. Santo Tomás de Aquino va a complementar mucho más profundamente ese asunto. ¿Cuál es la función de este ángel? Obvio, su nombre lo dice, es mensajero. Él va a llevar nuestros mensajes, ¿verdad? De súplica, de amor, de perdón hacia Dios. Claro, también podemos hacerlo nosotros directamente con Dios, eso es cierto. Pero vuelvo a repetir, asimismo Dios tiene estos ángeles que cumplen esa función, ¿ya? Primera función, ser nuestros mensajeros. Segunda función, al igual que lo pudieron hacer con Jesús, protegernos de todo mal, ¿sí? Ahora, el hecho de que ellos sean nuestros ángeles custodios, es decir, que nos cuidan, no quiere decir que ellos vayan o que tengan poder o autoridad de intervenir en nuestras funciones. Porque alguien diría, bueno, entonces si yo tengo un ángel que me cuida, ¿por qué el ladrón me robó ayer? ¿Por qué me robaron? ¿Por qué me secuestraron? ¿O por qué me caí y me fracturé? Sí me hago entender. Es que el ángel custodio no está para eso. Porque el ángel, si Dios mismo, que es Dios Todopoderoso, no interfiere en tu libre albedrío, en tu libre voluntad, peor aún un ángel. Él no te va a proteger de esa forma. Si tú decides hacerte daño en el alcohol, en el vicio, esa es tu culpa. El ángel no tiene por qué, no te va jamás a impedir hacer eso. Lo que sí te va a dar es un consejo. El ángel va a estar ahí, como tu conciencia, diciéndote, eso es malo, estás pecando, estás destruyendo tu familia, te estás destruyendo tú mismo, tu salud. Es decir, te va a tratar de persuadir siempre a que hagas el bien y que evites el mal. Pero al final, la decisión recae libre y voluntariamente en ti. Es decir, si tú hiciste algo bueno, el mérito es tuyo. Si tú hiciste algo malo, no le eches la culpa a tu ángel guardián, porque él no tiene la culpa de lo que tú hayas hecho. ¿Sí me entiendes? La función es de custodiarnos, pero ¿en qué forma? Darnos mensaje, darnos un consejo, darnos un consuelo. Cuando nos sentamos, tengamos un sentimiento triste, de dolor por la pérdida de un ser querido,
por la pérdida de un trabajo o un sentimiento, una persona afectiva, etcétera, pidámosles, orémosles, pidámosles ayuda al ángel guardián. ¿Para qué? Para que nos consuele, para que nos ayude, y vamos a ver cómo eso nos reconforta. Eso cómo nos reconforta. ¿Sí? Ellos están ahí para custodiarnos. Lo dice la Escritura y lo dice la iglesia. La iglesia es muy clara. Esa es la función del ángel. Ahora que la nueva era les dé otro tipo de funciones, eso ya es otra cosa, que también lamentablemente han contaminado el estudio de la angelología, ¿sí? Agregándole cosas que los ángeles como tal no hacen. Pero estas son las dos funciones básicas, primordiales, de acuerdo a la Escritura y a la iglesia, que hacen los ángeles con nosotros. Gracias, hermano otra Víctor. función. Sí. Hermanito. Durante los exorcismos, ellos son convocados también, incluso ángeles custodios, para que ayude a la misma persona que está poseída, ¿sí? Para que ayude. Esa es otra función muy importante, ¿sí? Y no solo los ángeles custodios, sino cualquier ángel. El ángel más solicitado, y eso lo sabemos todos los que estudiamos la demonología, es el ángel Miguel, el arcángel San Miguel. ¿Por qué? Porque sabemos, de acuerdo al libro del Apocalipsis, ¿verdad? Capítulo 12, que él derrotó al demonio, él derrotó al diablo, ¿sí? En esa primera batalla celestial. Eso. Gracias, hermano. 3 puntos importantes para no dejarnos confundir, porque aquí está la doctrina cristiana, la doctrina católica. ¿Qué hace el ángel? Ese ángel guardián, como dice nuestro hermano Víctor, esos 3 puntos fundamentales nos consuela y nos aconseja cuando estamos pues cometiendo errores, nos consuela como en el huerto de Getsemaní a nuestro Señor Jesucristo, así cuando nosotros tenemos una pena, Él nos conforta y pues nos ayuda y nos está inspirando a hacer la voluntad de Dios para que tengamos cuidado con la nueva era. Ya cuando te digan que tu ángel, que para que te proteja y no te pase nada, para que te ayude en las finanzas, seas millonario, pues ahí para que puedas entender que esa no es la función, esa es una función que se está metiendo en la nueva era y desgraciadamente, como decían nuestros hermanos, a veces se mete en la iglesia, pues hay que estar atentos. El ángel custodio, ahorita nuestro hermano Víctor nos explicó muy bien qué son las funciones de él y nos acompaña respetando nuestra libertad y libre albedrío. Como lo dijo muy bien nuestro hermano Víctor, si Dios Todopoderoso lo hace, lo respeta, no va a poner un ángel para que nos esté imponiendo cosas. Él solamente nos está inspirando a hacer la voluntad de Dios y aconsejándonos y consolándonos. Adelante, hermana Xiomara. Gracias, hermano Antonio. Yo he escuchado, Víctor, a personas, incluso vi un programa, como tú dices, voy a reservarme el nombre del canal y la persona que lo escuché, católico, en donde mencionaban, la invitada decía que había escrito ella un libro acerca de los ángeles y mencionaba que se le podía poner nombre al ángel custodio. Según lo que yo tengo entendido, no se puede, y conozco gente de verdad dentro de ambientes católicos en donde le ponen nombre a su ángel. Esa es la primera pregunta y va amarrada con esta también. También he escuchado, y la verdad es que yo sí lo he hecho, me llamó la atención y lo recordé por lo que tú decías de que en los exorcismos se le pide ayuda a veces al ángel custodio. Yo tuve un problema, la verdad, me he de confesar, aquí lo he dicho en otros programas, tuvimos un periodo muy duro con mi esposo y yo le hablaba a mi ángel de la guarda y le decía, por favor, dile al ángel de la guarda de mi esposo tal y tal situación. La verdad es de que al final sí recibí ese apoyo, esa ayuda de parte de mi ángel y lo vi por los resultados, pero al final no sé si estuve haciendo bien, estuve haciendo mal o sin nada que ver, así que mejor te pregunto. A ver. Ok. El primero, el nombre a un ángel, ponerle nombre a un ángel. Bueno, en realidad eso es trivial. O sea, no tiene mayor importancia si yo le pongo un nombre a mi ángel guardián. Eso es, más allá de que no es lo más conveniente, ¿sí? ¿Qué importa saber cómo se llama el ángel o nuestro ángel que nos cuida? Si a la larga
eso no es lo que verdaderamente nos debe interesar, sino la función que él ejerce en nosotros, la función de ese ángel que cumple con nosotros, ¿sí? La misma Biblia se reserva el nombre de los ángeles, ¿sí? Ella misma se lo reserva. ¿Cuántos ángeles menciona las Escrituras? Rafael, Miguel y Gabriel. Son los tres únicos que mencionan, no hay más, ¿sí? Que luego van a inventarse de acuerdo a los apócrifos y los nueva era, que Seirín y que Uriel y otras cosas, que Gamaliel y tantas cosas, pero la Biblia solo nos menciona tres. ¿Por qué la Biblia solo nos menciona tres, pudiendo haber mencionado más? Porque eso es trivial, ¿sí? Yo no creo que se cometa pecado si le pones el nombre a tu ángel guardián, pero tampoco creo que sea importante, no ayuda en nada, o sea, es verdaderamente irrelevante. Basta que sea tu ángel guardián y pedirle a tu ángel guardián como eso, como mi ángel guardián, es suficiente, suficiente. Ponerle un nombre, es que a mí ni siquiera se me ha ocurrido ponerle un nombre, imagínate tú, ¿cómo se llamará mi ángel guardián? No me importa, porque recordemos que los nombres de los ángeles están basados en su función. Vamos, un nombre en los ángeles, al igual que los nombres en los pueblos judíos, no era un nombre como ahora. Usted le pone el nombre a su hijo porque le gustó el cantante de la televisión que sale en el programa tal. Y son nombres tan horribles y extravagantes que no tienen significado. ¿Qué es la realidad? O sea, yo no pongo el nombre ahora como el pueblo judío que ponía el nombre porque eso iba a representar a mi hijo. O sea, era un sello, era como algo que lo marcaría para su futuro. O sea, ponerle el nombre era algo verdaderamente maravilloso. Por ejemplo, María. María no es un nombre vulgar. Subestimamos el nombre María y decimos María, no, todo el mundo tiene María, María es algo tan sencillo. No, no. María significa amada de Yahvé. Es que los judíos tenían ese tipo de características. Rafael, medicina de Dios. Gabriel, fortaleza de Yahvé. Miguel, ¿quién como Dios? Ese está basado en la función, por ejemplo. Por ejemplo, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Esa es la función que hace Miguel cuando pelea con el diablo. Porque Miguel está representando a quién en esa pelea, a Dios. ¿Quién como Dios? Nadie. Por eso lo derrota. Fortaleza de Dios. ¿Fortaleza para quién? Para la Virgen María. ¿En quién tiene que poner su fortaleza? En Dios. En un evento tan importante y sobrenatural como lo es dar a luz por la obra del Espíritu Santo. Alguien que no se lo va a creer nadie. Desde un punto de vista histórico, ¿quién le iba a creer a María que iba a dar a luz por obra del Espíritu Santo? Nadie, pues. Si José mismo no le creyó en primera instancia. Y por eso pensó en despedirla en secreto. ¿Qué iba a esperar María, que le iba a creer todo el mundo eso? Nadie, pues. Por eso se llama fortaleza de Dios. Porque es Dios quien le va a dar esa fortaleza en esos momentos tan difíciles para María, que arriesgó su vida con el sí. Ese llamado sí, que es la introducción a la salvación, es un riesgo, humanamente hablando, históricamente hablando. La iban a apedrear, pues. Pero claro, la mano de Dios estuvo ahí para intervenir ante ese momento. Y eso lo dicen hasta los apócrifos, el protoevangelio de Santiago, historia de José el Carpintero, el evangelio de Nicodemo. La iban a matar, literalmente. Pero ahí está la fortaleza de Dios. Ese es el ángel Gabriel que representa a Dios en ese momento. Rafael, medicina de Dios. Es la medicina que le va a dar a Tobías. Es la única solución que le va a dar a Tobías. Porque cada vez que Sara se iba a casar, le mataban al marido. ¿Quién? El demonio Asmodeo. Y se convierte Rafael en ese momento en la cura, en la medicina, por poner un caso, ¿no? Entonces los nombres tienen verdaderamente un significado. Y es por eso que Dios no ha permitido que los nombres de los ángeles sean así, como divulgarlos en toda parte de las escrituras. No, son nombres exclusivos. Entonces, imagínese usted a mi ángel que tiene una función, ¿sí? Voy a ponerle un nombre X. Un nombre X, no tiene sentido. No tiene sentido. Más bien debemos nosotros de pensar que cuando le pongamos nombres a nuestros hijos, hagamos como lo hacía el pueblo judío, que poner un nombre que verdaderamente tenga sentido, que tenga un significado. El mismo nombre de Yeshua, Jesús, Yeshua. Yahvé es mi salvación, o Yahvé es salvación. O sea, todo tiene un significado, ¿ya? Pero en los ángeles, vuelvo a repetir, tratemos de no caer en ese error. Vuelvo a repetir, yo no creo sinceramente que sea un pecado. Dios no me va a castigar por decirle, bueno, a mi ángel le voy a poner el nombre de Gabriel. No, pero es trivial, o sea, no tiene importancia. A mí lo que me importa es el poder positivo, claro está, la influencia positiva, claro está, que va a ejercer ese ángel para mi bienestar
y alcanzar mi salvación hacia el Señor. Eso es lo que verdaderamente me debe importar a mí y nada más que eso. muchas gracias, hermano Víctor. Sí, me escucha, ¿verdad? Sí, sí, sí. Muchas gracias, pues hermanos, muy interesante esta entrevista sobre, pues, angelología. Estuvimos hablando de la existencia de los ángeles. Ahí faltaron unas preguntitas, pero ya tenemos una hora. Queríamos también hablar sobre, en la existencia, pues, en la Biblia, cómo se nos habla muchísimo de los ángeles, cómo van acompañando también en este plan de salvación que tiene Dios a los hombres. Vemos allá, pues me recuerda a Tobías, cómo ese ángel lo acompañó en el anuncio de esta maravillosa noticia que recibió nuestra Santísima Madre, la Virgen María, noticia importantísima sobre la redención del mundo, donde nuestro Señor Jesucristo pues encarna. Los ángeles siempre han tenido importancia en este plan de salvación de nuestro Padre, y muchas veces, desgraciadamente, como dice nuestra hermana Xiomara, tenemos muy abandonados a este ángel custodio que cada uno tenemos, que nos acompaña siempre. Ojalá y podamos tener más esa comunicación con ellos, porque ellos siempre están a nuestro lado, como decía nuestro hermano Víctor, pues inspirándonos, acompañándonos, consolándonos, fortaleciéndonos, dándonos ánimos, echándonos porras. Yo a veces me imagino a nuestro ángel custodio echándonos porras, ánimos, sí puedes, vamos para que un día estés en presencia de Dios y con nosotros, recordando esas palabras de nuestro Señor Jesucristo: cuando un pecador se convierte, hay fiesta en el cielo, Sí, los ángeles se alegran. Pues hermanos, vamos despidiéndonos. Muchas gracias. Pues yo me despido de todos nuestros hermanos que están atentos en estos programas de Va de Retro Satana. Gracias por acompañarnos domingo a domingo a las 6 de la tarde, hora de México. Pues aquí estamos. Vamos a continuar con estos programas tan lindos. Esta entrevista me encantó a nuestro hermano Víctor. Ojalá y pues no sea la última. Muchas gracias, hermano Víctor, por habernos acompañado. Vamos a invitar a nuestra hermana Xiomara que se despida. Después se va a despedir nuestro hermano Víctor y nos va a hacer el favor de hacer la oración final para terminar ya el programa. Adelante, hermana Xiomara. Gracias, sí, gracias por toda esta reflexión, esta enseñanza, hermano. La verdad es de que aprendimos mucho. Como dice hermano Antonio, se quedaron un par de preguntas, pero yo tengo más aquí en mi cabeza. Es impresionante también, ahorita que escuchaba, te escuchaba a ti, el pensar y recordar en apariciones de la Virgen María, en donde previamente aparece un ángel, ¿no? O sea, es como le prepara ese camino. Lo vemos en la Virgen de Fátima, en su aparición, ¿verdad? Cómo es que un ángel se le aparece a los pastorcitos previo a la aparición de nuestra Santísima Madre, y nos damos cuenta, ¿no? Cómo ellos están siempre atentos a darnos eso, ¿no? Esa guía, esa protección, y a prepararnos, pues incluso a prepararle a la Madre ese camino, esa aparición para poder estar en comunicación con nosotros. Así que gracias de todo corazón, y como dice el hermano Antonio, esperamos que no sea la última. Me despido de toda la audiencia, y hasta pronto, no solamente a todos los que nos escuchan, sino a ti, hermano Víctor. Ojalá nos puedas seguir acompañando acá en estos periodos que tienes de tiempo, pues no libre, no puedo decir libre, pero que sí nos puedas, que nos das con mucha caridad. Así que muchísimas gracias. Dios te bendiga a ti, a tu familia, tu misión, tu trabajo, y gracias por ese corazón tan bondadoso de podernos regalar todo este conocimiento. Bueno, yo más bien le agradezco a ustedes. Yo los conozco ya un poco más internamente, nos comunicamos de forma interna,
Y es para mí verdaderamente un placer. De verdad que para mí es un placer estar con ustedes. Lamentablemente no puedo compartir el tiempo que yo quisiera compartirlo, pero bueno, gracias a Dios hoy se pudo. No va a ser la última, yo estoy seguro, porque más allá de que ustedes me invitan, soy yo quien quiero también estar aquí, compartir con ustedes. Y con Luisito, que lo extraño. Mi amigo no está, pero bueno, yo sé que él va a ver el programa y ya estaremos otra vez con Luisito, ¿no? Y bueno, los ángeles sí siempre han estado en toda la economía de la Biblia en momentos muy trascendentales. No olvidemos algo importante. Cuando Jesús sube a los cielos, ¿verdad? ¿Quién les da ese mensaje de que Él va a regresar? No es Jesús, son los ángeles. ¡Hey, Galileos! ¿Qué hacen ustedes mirando allá arriba? Así como han visto que subió, así mismo va a venir. Son los ángeles que nos dan esas hermosas palabras de esperanza. Son los ángeles que nos dicen que el Señor va a regresar otra vez. Es hermoso. Entonces, tenemos que ponernos nosotros en las manos de Dios, pero también en las manos de nuestros ángeles, que así ha querido Dios. Así que voy a hacer una pequeña oración que yo creo que todos la conocemos. Es la oración que a mí me enseñaron de niñito y que la sigo rezando hasta hoy, adulto ya, que es, y vamos a rezar, ¿sí? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. No me desampares, porque si tú me desamparas, yo me perdería. Gracias, Señor, por este momento maravilloso. Gracias por permitirnos estar aquí compartiendo este conocimiento, tanto de Antonio como de Xiomara y, bueno, este humilde servidor, para cada uno de los hermanos que en este momento nos hacen ese favor, de forma tan amorosa de escucharnos, de vernos, precisamente por ese afán de querer aprender más de Dios, más de las cosas que son un poco complejas, como lo es la demonología, la angelología, y precisamente para eso, para no caer en tantos errores que hoy el demonio nos pone a nuestra disposición, que son mucho más asequibles incluso que las cosas del Señor. Porque el demonio, o como lo dijo el Señor, todo lo malo entra fácil. Así que, Señor, estamos aquí para instruirnos en el conocimiento de las Escrituras y de la Santa Iglesia Católica, que es lo correcto. Y en eso queremos nosotros vivir, Señor, hasta el día en que tú nos llames. Gracias, Padre amado, gracias, Padre bendito. Te pedimos también por Luis, por toda su familia, tenerlo pronto nuevamente, aunque él es el que conduce el programa, pero yo te pido, Señor, tenerlo nuevamente aquí como siempre, ¿sí? A Xiomara y a Antonio, que les bendiga, Señor, en todas sus facetas de su vida, a toda su familia. Gracias, Dios me los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues muchas gracias por este tiempo que compartieron con nosotros, a todos nuestros hermanos que estuvieron ahí atrás de cámaras, atentos a esta enseñanza de angelología. Pues nos vemos, hermanos, el próximo domingo con un nuevo tema de su programa Va de Retro Satana. Hasta la próxima. Bye, un abrazo. Hasta luego. Chao. Adiós. Dios los bendiga.